Continuando con el estudio de Apocalipsis o Revelaciones, vamos a hacer nuestro primer encuentro con el texto. Para ello, consideramos nosotros que necesitamos primero poner una pequeña base que nos permita ubicarnos en la medida de lo posible en el punto correcto de las cosas. Y es que, como sostuvimos en la introducción, en el introito, este libro de Revelaciones es un libro que ha generado un sinnúmero de polémicas, a tal grado pues que casi no es texto de predicación, mucho menos texto de enseñanza, por las complejidades del mismo. Estoy leyendo yo aquí en la versión Reina Valera 60, que es la que ha sido la más estandarizada y la de mayor uso. Estoy leyendo el inicio del libro. Dice en su título el Apocalipsis de San Juan. Eso es lo que escribieron los que redactaron este texto. Obvio que eso de San Juan huele más a paganismo, a Babilonia y a la romana, porque eso de San no es propio del creyente, no se practica, no es un título, no es algo que se deba de usar. Pero bueno, eso es lo que está escrito aquí como título. Y miren qué cosa tan más interesante, ¿verdad? Estas personas o estos personajes que escribieron este título, uno puede deducir cuánto conocimiento o cuánto desconocimiento tenían del mismo. Porque el texto en su conjunto deja muy claro, muy especificado a quién le corresponde el libro o de quién es la revelación. Entonces, ¿cómo se llama? Nos llama la atención, como se puede leer, que el texto se le imputa o su autoría se le adjudica a alguien que no tuvo nada que ver en el asunto. Porque según la línea que sigue el texto, hay cosas que quedaron como bien establecidas, ¿va? También claras. Y no sé si no se necesita tener, ¿cómo se llama?, 4 dedos de frente para entenderlo. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay que establecer los puntos de referencia. Dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis o de Revelaciones lo siguiente. La revelación, dice, de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el primer versículo nos permite a nosotros ubicar el concepto de autoría. Y la autoría, en este caso particular, tiene concatenada o está seguida o está amalgamada en otro principio, que es el principio de autoridad. Quien tiene la autoridad reclama la autoría, en este caso del texto. Es así que podemos entender nosotros que como principio fundamental el texto tiene una lógica. Primero, Dios crea la revelación. Eso es un hecho aprobado. Él es el autor de la revelación. ¿Qué cosa está más interesante? El texto no permite imputarle o adjudicarle a nadie más que no sea Dios, el creador de la revelación. Y esto es un hecho fundamental, consideramos un hecho importantísimo, porque solo Dios tiene el poder de crear. Nadie más crea, solo Dios. Y esto ha sido un debate, una lucha, un enfrentamiento, un cuestionamiento con relación a estos asuntos de la creación. Tal es así que muchos que adversan a Dios pretenden quitarle uno de estos poderes. O sí, lógica, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Y aquí nosotros podemos corroborar que es Dios quien creó la revelación. Porque uno de los principios fundamentales de Dios es crear, ¿verdad? Porque es Dios. Entonces, cuando el texto dice que Dios le dio, debemos nosotros ir más allá de esta declaración y entender que Dios creó la revelación. ¿En qué cosa está más interesante, va? Porque hay algunos que consideran, y aquí podríamos entrar en un profundo debate con relación a la omnisciencia de Dios, o a la sabiduría de Dios, o al conocimiento de Dios. Y es ahí donde creo yo que algunas personas por eso se pierden. Como les dije, el texto lo vamos a estudiar de una forma tal que podamos ir captando el mensaje. O sea, de nada sirve comentarlo y hablar de hechos históricos o pretender enseñar geografía, arqueología, lingüística, si ese no es el meollo del asunto, en este caso particular. En este caso particular, lo que nos interesa es el mensaje. Obvio, el mensaje va a estar codificado. ¿Y por qué va a estar codificado? Porque el mismo texto nos habla de un código de seguridad. Bien, qué cosa está más interesante, ¿va? Vamos a desvelar otra cosa. Dice aquí en otro extremo del mismo
mismo versículo 1, del que no nos hemos separado aún, dice que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya habíamos discutido con anticipación que siervo no debe interpretarse el creyente común y corriente. Tampoco debemos de caer en el error que son los, entre comillas, apóstoles, profetas, predicadores, maestros de los grupos religiosos actuales. Porque, como veremos en su momento, cuando conozcamos un poco de la historia de la iglesia, la Babilonia moderna tiene sus agentes, que son los que operan la religión de hoy en día, pero tampoco no vamos a entrar a este tema porque es una cosa muy compleja, ¿va? Imagínense querer ocultar las bases de la religión. Eso sería, bueno, yo creo que es interesante y creo que es fundamental que los que se sepan, pero sería una cosa terrible, ¿verdad? Terrible, terrible, porque hay un montón de gente que no entiende una serie de cosas y creo yo que con ese tema pues saldrían corriendo. Bueno, pero estamos estudiando revelación. Entonces miren qué cosa tan más interesante. En el versículo 1 ya detectamos un segundo principio en un código de seguridad. Y este código de seguridad no permite que nadie que no tenga ese código pueda interpretar el libro. Entonces ya aprendimos dos cosas. La primera de ellas es que Dios creó la revelación. Bendito sea el Señor. Siento feliz, satisfecho. Alabado sea Dios. Porque Él creó la revelación de Él. Segundo hecho interesante e histórico para nosotros, tiene un código de seguridad. Y este código de seguridad es vital e importantísimo. En otras palabras, este texto es de carácter monopólico. O sea que, por más que las personas quieran robarse la revelación aquí dada, si no cumple los principios fundamentales que tiene este texto, no se va a llevar nada. Así que podemos ver nosotros con claridad que Revelaciones, como dijimos en el introito, es un libro complejo, no es simple, porque está hecho de tal manera que cumpla con su propósito en aquellas personas a las que se les autorizó el conocimiento. Entonces, estamos leyendo aquí en el texto, en la primera parte del versículo 1, que primero es la revelación del Mesías Jesús, contraviniendo lo que dice el título, el Apocalipsis de San Juan. Mire qué cosa tan más interesante. El versículo 1, el capítulo 1 comienza que es la revelación del Mesías Jesús. Y esto es por algo que lo dice, ¿va? Obvio que cuando lo analicemos a profundidad, cuando llegue su momento y lo analicemos a profundidad, vamos a entender por qué está esa declaración. Muchos creerán que es por X, por Y, por Z, no, pero tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces, ya encontramos el primer problema, y este problema está concatenado con todos los demás problemas. Cuando el ser humano mete las manos en asuntos de Dios, se dan una serie de hechos. El primero de ellos es que empieza a relucir la imperfección. Segundo, la contaminación. Y tercero, se da una especie de nebulosa que no deja ver bien las cosas. Entonces, de antemano ya sé yo que, y con plena autoridad, pleno conocimiento, puedo decir, porque el conocimiento lo da Revelaciones, el título que le pusieron quienes escribieron esta versión de las Escrituras está pésimo. Debió decir el Apocalipsis del Mesías Jesús, o de Jesús el Mesías, pero no el Apocalipsis de Juan, porque no es de él. Y aquí no se está hablando de un simple título, se está hablando de autoría y de autoridad. Eso también ya lo leímos en el versículo 1. ¿Quién tiene los derechos de autor? Bueno, el versículo 1 ya nos dice a nosotros quién tiene los derechos de autor. Y nos dice además que esos derechos de autor fueron traspasados. Alguien creó la revelación y este alguien, Dios, gloria a Dios, se la traspasó al Mesías Jesús. Por eso el texto comienza con un desafío, la revelación del Mesías Jesús. Y ese desafío tiene un sentido, tiene un propósito. Pero además de eso ya aprendimos, ya se nos reveló que la autoría es de Dios. Por lo tanto, Revelaciones fue creado por Dios mismo. Por lo tanto, todo lo que diga Dios nos importa, nos interesa. Y queremos saber qué dice Él para obedecerlo y observar sus palabras. Tercer asunto que hemos encontrado en una navegación hacia vuelo de pájaro del versículo 1, que tiene un código de seguridad. Por lo tanto, si usted no tiene ese código de seguridad, si usted no tiene los principios que rigen este texto, entonces lo que va a ocurrir es que usted va a empezar a interpretar mal las cosas y se van a dar cosas raras, que no es lo que el pasaje quería. Entonces yo creería de que con estos tres
con estas tres bases que hemos colocado, ya podemos avanzar otro poquitito más en este estudio de Apocalipsis, porque lo vamos haciendo poco a poco por la intensidad y la magnitud de las cosas que en él se registran, y que en cada una de nuestras participaciones usted pueda, ¿cómo se llama?, ir aprendiendo e ir guardando en su corazón la enseñanza y la sabiduría de Dios. Así que yo espero que de ahora en adelante usted respete este conocimiento y diga, bueno, yo ya sé que la revelación o el libro de Apocalipsis de Jesús el Mesías, no de Juan, Juan no tiene nada que ver en esto, él solo fue un siervo que redactó el texto, pero que la autoría y los derechos de autor ya están bien definidos en el mismo texto. Dios creó la revelación y Dios traspasó esos derechos de la creación al Mesías Jesús, su Hijo amado y nuestro Señor. Y que en el abordaje de este texto se puso un código de seguridad que se respeta porque es un código de seguridad que puso Dios, que avaló el Mesías Jesús, y que de antemano entonces todos aquellos que pretendamos navegar en este texto tenemos que tener esos códigos. Son cosas básicas, cosas elementales. Así que si nos vamos entendiendo, yo esperaría que si surgen dudas, preguntas o interrogantes, pues usted tenga bien escribirnos al correo electrónico que ponemos a disposición, laultimiglesia@gmail.com, o que visite nuestra página web iglesia-e-dio-tk, y ahí nos deje sus comentarios, sus preguntas, interrogantes o sus dudas, que con todo gusto haremos todo lo posible por evacuar. Como podrá ver, este pequeño inicio solo es para ir poniendo las bases. Es una cantidad extraordinaria de conocimiento que tenemos que ir amalgamando de tal manera que nos permita que usted vaya entendiendo las cosas tal como son. Así que esperamos que lo que hemos compartido hoy haya servido para su crecimiento espiritual, y de antemano pues vamos a seguir navegando en este texto para encontrar la verdad. De antemano